Buenas gente, hace relativamente una semana aproximadamente salió el State of Play, donde se anunciaron varios juegos, así que hoy vamos a hablar de Ghost of Yotei. ¿Merece la pena este juego para que gastes tu tiempo y dinero? Pues no sufras más, que yo te contestaré a tu pregunta, y también te responderé si este juego es woke o no. Así que sin más dilación, comencemos. Pero antes de comenzar con el vídeo, independientemente de lo que diga, si quieres ganarte una Play 5, suscríbete al canal, pues si llegamos a los 100.000 suscriptores antes del 16 de julio del 2025 sortearé 5 PlayStation 5. Y es más, los primeros 50.000 suscriptores tenéis más posibilidades de conseguirla. Así que no lo dudes, suscríbete, dale like y activa la campanita, que es totalmente gratis e indoloro, que comenzamos con el vídeo. Ghost of Yotei es un juego que estará situado 400 años después de Ghost of Tsushima, a principios del siglo XVII. El primer videojuego, que lo podríamos considerar muy probablemente una nueva saga de videojuegos, ambientado en el Japón feudal por parte del estudio Sucker Punch Productions, el cual es un estudio de Sony. Así que sí, este juego saldrá en PS5. ¡Suscríbete! Y nada menos que en 2025. Este juego irá sobre la guerrera Atsu, la cual recorrerá la isla de Hokkaido en busca de venganza. Para quien os suene el nombre de Hokkaido, decir que la familia Noara de Shin-chan fueron a Hokkaido, así que seguramente os sonará de Shin-chan. Si el primer juego era en la isla de Tsushima, ambientado durante la invasión mongola, este será en la isla de Hokkaido. ¿De qué venganza se tratará? Pues no lo sé, pero seguramente sí que podremos vengarnos de esa persona la cual haya hecho que nuestra protagonista quiera dejar todo lo que conoce para dar caza y matar a su enemigo a sangre fría. Recordemos que este estudio no es Naughty Dog. Además, que ya se vio en la primera parte donde Jin Sakai utilizó todos los métodos que aprendió del sigilo, tanto el asesinato como el veneno acompañado con el bushiro, para conseguir derrotar a su enemigo. Así que la historia de venganza está en buenas manos. Podemos confiar en que podremos disfrutar de la venganza de la protagonista, y no será un bueno, venga, vete. Menuda puta mierda. Por eso esa aberración llamada The Last of Us 2 nunca existió. Para mí esa cosa nunca lo consideraré real, pero ya hablaremos de eso en otro vídeo que hoy no toca. Y por el tráiler se puede suponer que el juego tendrá el modo Kurosawa, al igual que el primer Ghost of Tsushima, un modo en blanco y negro, el cual gustó ya que es un homenaje a las películas de Akira Kurosawa, cineasta muy importante en Japón. La música, por lo que se ve en el tráiler y por lo que sabemos del primer juego, sabemos que será muy buena, con ese toque japonés que nos sumerge de pleno en la época feudal de Japón. Sobre los gráficos, ya se ve que tiene una paleta de colores muy vivos, como el primer videojuego, el cual dota de una espectacularidad visual muy reconfortante aprovechando el hardware de la Play 5. Es un estudio de Sony, si no fuera así sería bastante lamentable. Sobre la protagonista, sabemos que lleva en la espalda un shamisen, el cual es un instrumento tradicional japonés, y las armas que se han podido ver en el trailer son dos katanas y una kusarigama. Este arma tiene una guadaña en una parte y en la otra tiene un peso. Es un arma tradicional japonesa y, por el tamaño, muy seguramente será como el tanto que tenía Jin. Así que otra vez más volveremos a poder matar a todo un campamento en sigilo. Además que seguramente lo usaremos como el gancho del 1 para subir a lugares altos. Así que 10 de 10. Otro arma que se ve es un arma de fuego que creo que es un mosquete. No sé mucho de rifles y armas de fuego en general, así que si me he equivocado corregidme en los comentarios. Lo que sí sé es que las armas de fuego llegaron a Japón gracias a los portugueses. Los paisajes son hermosos como en el primer juego, con bosques y zonas nevadas, estructuras japonesas y el gran Monte Fuji, porque sí, ese monte que se ve es el Monte Fuji. Tal vez podamos ir allí en el juego, sería espectacular. No olvidemos que Sucker Punch Productions fue muy respetuoso con el primer Ghost of Tsushima y consultaron a historiadores japoneses para hacerlo fiel a la realidad. Como curiosidad, leí en redes que ese lobo que se ve en el tráiler es el espíritu de Jin Sakai, pero es solo una teoría. Quién sabe, podría serlo. Deja en los comentarios qué opinas de ello. Ahora viene una gran pregunta que mucha gente se habrá estado haciendo durante este vídeo, y la cual ha sido muy criticado el juego cuando salió el tráiler, y es: ¿este juego es woke? A ver por dónde empiezo. En la época feudal hubo mujeres samuráis y kunoichis, las llamadas onamusa, que significa mujer guerrera, como por ejemplo Tomoe, que... no. Si queréis saber más sobre las onamusa y las kunoichis, os veis el vídeo de El gran error de Ubisoft con Assassin's Creed Codename Red. No voy a repetir toda la historia aquí, es que no. En ese vídeo lo dejo todo muy bien documentado. Además, si la gente ha dicho que es woke por tener una protagonista mujer, no tienen ni idea.
ya que no es el caso. Y nos han jugado el primer juego donde al inicio una mujer llamada Yuna mata a un soldado mongol, y esta mujer te acompaña en toda la aventura. También está Masako, la cual es una excelente arquera que también se une a la causa para echar a los invasores mongoles de la isla. Y si os veis el vídeo que os mencioné, históricamente sí hubo mujeres samuráis en Japón. Así que si dicen que es woke por haber puesto a una protagonista mujer samurái, es que deberían aprender un poquito más de historia que no les haría daño. Sobre que por tener una mujer de protagonista es woke es absurdo, ya que por poneros un ejemplo existe Tomb Raider, una saga muy famosa de videojuegos donde la protagonista es Lara Croft, y el primer videojuego salió en el año 1996. Decir ahora que Lara Croft es woke, que lo más seguro es que sus fans os den 2 puñetazos y merecidos. Y no os preocupéis que os pongo otro ejemplo, en Final Fantasy VI la protagonista es una chica llamada Terra, y tras ciertos eventos que no desvelaré, el protagonismo recae en otra chica del grupo llamada Celes. Y este juego salió en 1994 y es japonés, y en esos años Japón era una sociedad mucho más machista y retrógrada, y ese juego es muy querido por la gente. Yo prefiero el 10, pero eso no viene al caso. Otro ejemplo es el Final Fantasy IV, donde la coprotagonista es Rosa, y este juego salió en 1991. De hecho, si preguntas en Japón a gente de edad sobre el 4, te dirá que sí, que ellos jugaban con Cecil, Rosa y Cain. Y por último, sobre el Final Fantasy, el 13, que salió en 2009, la protagonista es Lightning. Fuera de esta saga tenemos el ejemplo de Horizon con Aloy, o una más desconocida que es Jen de Primal de Play 2. Así que de que haya mujeres protagonistas en videojuegos, ya va de hace muchos años atrás, por lo que me resulta absurdo leer que porque hay una protagonista mujer es woke es gente que no tiene ni idea. Este juego, por muy raro que les parezca a algunos, no es woke. Ahora os explicaré lo que sí es woke. Por ejemplo, el Assassin's Creed Salus sí es woke, porque han querido meter a Yasuke como samurái protagonista cuando nunca fue samurái. Además de todo el pifostio que ha montado Ubisoft con el tema que telita, que han cambiado la misma Wikipedia para poner lo que ellos quieren. Además de bloquear en Twitter a historiadores japoneses que han querido explicarles la historia. Solo por decir la verdad les han bloqueado. Los Assassin's Creed son juegos muy exactos históricamente. Tienen una parte más fantasiosa donde luchas contra seres mitológicos, pero eso está bien, porque enriquece aún más la experiencia. La parte woke radica en la que han metido a Yasuke, el cual era un esclavo africano como samurái, cuando eso nunca fue verdad. Como mucho fue el portaarmas de Nobunaga, y si el juego lo quieren prohibir los japoneses en Japón, será por algo. Si en el juego meten negros, transexuales, bis y todo el colectivo LGTB, sí que sería woke, ya que no puedes meter 1000 mierdas en un juego porque saca totalmente de la inmersión. Ojo, no digo que esté mal que en un juego haya 2 lesbianas que se quieran, o haya un gay. Por ejemplo, los Life is Strange 1 y el Before the Storm, Chloe es lesbiana y nunca han sido juegos criticados por eso. Esos juegos serían woke si la trama fuera sobre eso, y no va sobre eso, ya que Square Enix primero escribe la historia y luego ya lo adornan con otros detalles. Son juegos de Square Enix, por lo que historia buena siempre van a tener, aunque el 2 no es que sea muy bueno, la verdad. La inexistente cosa llamada The Last of Us 2 sí que fue woke, porque cambiaron a los personajes de la primera entrega para joderles y soltar un discurso político. Dean es bi y es judía. Ellie es lesbiana aunque ya lo era en el primer juego, vale, lo acepto. Pero luego está Jesse, que es asiático, por los yolos. También está el tío ese, el cual no me acuerdo del nombre, que es mexicano porque sí. Y luego la niña de los serafitas es transexual. Y luego Abby tiene un físico que en un mundo post-apocalíptico sería imposible de tener. Ni un hombre ni una mujer pueden tener ese cuerpo viviendo en esas condiciones. Y además Abby se ha metido con los videojuegos. Mirad este clip de Vegeta 777. Nos vemos. Adiós. ¿Pero qué ha dicho? ¿Habéis visto lo que ha dicho? Que se ha metido con los videojuegos. Madre mía, si es que no sé... Lo están haciendo para que le tenga una asco a la tía que sea imposible de remediar. Venga. Y que no se os olvide que mataron a Joel, que era hetero, a sangre fría, peor que a un perro. También a Jesse, además de dejar inválido a Tommy, los cuales eran toros héteros, dejando el mensaje en claro que los hombres héteros son malos, y restándoles inteligencia, porque Joel y Tommy nunca desvelaban su nombre así como así, y ni se metían en un sitio con desconocidos armados. Y no olvidemos toda la controversia que hay detrás porque tiene tela. Tengo que hacer un vídeo sobre esta cosa, porque vaya tela. Por poneros un ejemplo más loco, ¿qué pasaría si en una película metieran Autobots, dinosaurios, extraterrestres, criaturas sobrenaturales, ninjas, shinigamis
y criaturas gigantes como la megafauna. La vida es una lenteja, o la toma o la deja. La vida es una lenteja, o la toma o la deja. Sin ningún tipo de contexto ni explicación de por qué hay tantas cosas dispares en una película. Os doy un minuto para pensarlo. Bueno, no, que si no, no acabó el vídeo, pero que sería un completo desastre. Pues lo mismo con los woke almas de cántaro. Así que una vez explicado lo que es woke, podemos decir que Ghost of Yotei no es woke. Si te gustó el 1, este juego te gustará tanto como el primero. Si te gusta Japón pero no jugaste el primero, también te gustará. Pues aún siendo un estudio que no es japonés, al primero le pusieron mucho cariño y eso se nota. Además que Hironobu Sakaguchi alabó el primer juego, el cual es el padre de Final Fantasy, por si alguien que está viendo este vídeo no sabe quién es. Así que sí, Ghost of Yotei merece mucho la pena que lo juegues. Y si no tienes una Play 5, suscríbete, dale like y activa la campanita para ganarte una Play 5 para ti, o si la tienes para regalársela a alguien de tu familia o a alguien que aprecies y te aprecie de verdad, y nos vemos en el próximo vídeo.